Muy buenas y sed bienvenidas y bienvenidos a La Evidencia de la Sombra, el podcast de Obsecon, el Observatorio para el Estudio de la Conciencia. Mi nombre es Antonio Jesús López Alarcón y hoy estrenamos este espacio donde vamos a explorar con rigor, curiosidad y sobre todo mucha humildad lo que solemos dejar en penumbra cuando hablamos de mente, conciencia y esos fenómenos que se nos escapan, ¿no? Y el título no es casual, La evidencia de la sombra, que es aquello que intuimos, registramos, incluso a veces medimos, pero que todavía no termina de encajar del todo en nuestros marcos estándar. Aquí no venimos a creer ni a desacreditar, venimos a investigar. Y nuestro objetivo es doble: divulgar con seriedad, cuando se pueda, y promover la investigación honesta. Si algo no se sostiene, lo diremos. Si algo merece una hipótesis de trabajo, también. En este podcast vas a encontrar conversaciones, pero sin humo. O sea, vamos a hablar de casos bien documentados, de estudios, con mucha bibliografía. Por supuesto, también habrá discrepancias, eso sí, sanas, muy sanas. Así que, si te interesa la conciencia, te interesa este programa. Y hoy, como episodio piloto, haremos dos cosas. Primero, presentar al equipo. Y después hablaremos un poquito, evidentemente, de Obsecon, lo que es el espíritu de Obsecon. Y ya en los siguientes programas, pues ya iremos entrando en materia con ciertos temas concretos. Y bueno, dicho esto, me hace muchísima ilusión presentar a todos y cada uno de mis compañeros. Bueno, mejor que se presenten ellos, ¿verdad? Así que vamos uno por uno y luego ya nos meteremos en Berea. Álvaro Álvarez, Álvaro, que te doy yo a ti la bienvenida, qué alegría. Oye, bueno, cuéntanos, ¿quién eres? ¿Qué te interesa de esto? Etcétera, etcétera. Bien. Hola, ¿qué tal a todos? Pues es un placer daros la bienvenida a OSECOM. Esta asociación nació pues por una especie de apuesta de a ver quién era capaz de hacer algo con respecto a montar una asociación, y la apuesta pues la ganamos nosotros, y así que aquí tenemos la asociación. Yo soy médico, en mi labor normal soy médico especialista en medicina del trabajo, y aparte también eh, tengo la especialidad de epidemiología. Y realmente el tema de la conciencia creo que es uno de los mayores misterios que existe y que curiosamente nunca se toma en serio. Yo creo que es de esos misterios que está siempre encima de la mesa y por ser tan evidente nadie repara en ello. ¿Por qué nos decidimos estudiar la conciencia? Porque, en principio, por el tema de la conciencia en sí mismo, porque la conciencia no sabemos lo que es, no podemos definirla, no sabemos de dónde viene, no sabemos a dónde va, no sabemos si está con nosotros desde el inicio, si realmente hay más seres que son conscientes o no, no tenemos ni idea, ni siquiera podemos estar seguros de que la persona que nos escucha sea consciente. Imagínate. En segundo lugar, porque para poder ver cualquier o por cualquier estudiar cualquier tipo de fenómeno, frontera, paranormal, anómalo, se necesita la conciencia. Y en tercer lugar, porque yo creo que todos los que estamos en esta asociación vimos que existía una especie de ausencia, de hueco que no estaba cubierto con respecto a este tipo de estudios. La asociación nace con un espíritu abierto para que todos puedan colaborar. Aquí no existe ningún tipo de traba para formar parte de esta asociación, ni se exige ninguna titulación. No somos académicos ni escolásticos. Aquí simplemente lo que somos es personas humildes que nos gusta lo que estudiamos y que estamos interesados en este tema. Solamente quiero deciros que yo, en este caso, soy el presidente, pero le podría haber tocado a cualquier otro, porque cualquiera de mis compañeros está más que preparado para ser el presidente de esta asociación. Y poco más puedo decir, que abierto a todo el mundo y bienvenidos. Muchísimas gracias, Álvaro. Me quedo con eso de que la conciencia está en todos lados, ¿sabes? La conciencia es, para mí, es el gran misterio. Bueno, vamos con el siguiente compi, Óscar Iborra. Ay, Óscar, qué placer, qué enorme placer tenerte aquí. Así que, bueno, preséntate para quien no te conozca, que
La verdad es que lo dudo mucho, porque ¿quién no conoce a Óscar Iborra? Porque conocerle es amarle. Óscar, dime, ¿en qué frentes te mueves? ¿En qué estás trabajando? ¿Qué es de ti? Muy buena. Gracias, Antonio. No sé si conocerme y amarme o no sé si diría tanto, pero vamos a dejarlo en que sí, porque me gusta. Bueno, yo estoy aquí y soy el secretario, como dice Álvaro, nos tocaron los puestos, a mí me ha tocado este, lo mismo en un año rotamos y acabo siendo el presidente o acabo siendo, no sé, el encargado de marketing o alguna cosa de esta. Porque la verdad es que estamos juntos en esto porque nos gusta el tema, porque salió la idea de hacer una asociación sobre el tema de la conciencia que está en todas partes, todo el mundo lo nombra, en todas las conversaciones sale, da igual si está hablando en psicología o en neurología o está hablando en parapsicología, pero es de estas cosas que parece que por nombrarla con tanta tranquilidad y como se da por algo por hecho, por supuesto, parece que es algo así que no tiene ningún... que ya está, es una unidad completa en sí misma sin ningún misterio y entonces si la pones bajo el microscopio, simplemente le prestas atención, te das cuenta que el debate ¿no? se abre de una manera increíble. Yo soy psicólogo, que es un defecto como otro cualquiera que se puede tener, y me interesa el tema de la conciencia. Bueno, en mi formación como psicólogo no se ha dado nunca, no, la conciencia no se... es un problema del que no se habla. Es decir, está ahí, pero no se habla, se ignora, como se ignoran otros tantos temas, ¿no? Entonces, bueno, como ya está explicado, como ya se conoce lo que es, que eso la conciencia la produce el cerebro y para qué discutir más sobre esto, ¿no? Pero en el momento que te pone a discutir un poquito más, te das cuenta que, que el tema en sí no solamente está todavía con un montón de cuestiones por responder, sino que permea todos los temas que nos interesan, desde lo psicológico hasta lo parapsicológico, lo paranormal, incluso lo espiritual, que es un campo que me gusta mucho. Y al final volvemos, o sea, vuelves como en estas películas donde sales del sitio y vuelve el camino, te devuelve al mismo sitio de manera misteriosa. Al final acabamos siempre hablando de conciencia, pero como pasando de largo, ¿no? Y eso es la razón por la que yo estoy aquí en esta aventura. Me interesa el tema de la conciencia desde el punto de vista de la psicología, me interesa la conciencia desde el punto de vista de la espiritualidad. No soy una persona religiosa, pero sí soy una persona espiritual y creo que la dimensión espiritual del ser humano y la dimensión de lo trascendente es muy importante. Y no es algo que pertenece o que solamente, bueno, que solamente es campo o solamente es tarea de la gente religiosa. También la gente no religiosa tiene, todo ser humano tiene una dimensión espiritual que cultivar y de la que poder hasta beneficiarse. Y también, por supuesto, en el campo de la parapsicología y los fenómenos paranormales, donde la conciencia también ahí está, como el telón de fondo en todas, ¿no? Aparece como la figura que se repite, pero que no mientras nos centramos en otra cosa, parece que no nos centramos en el tema de la conciencia. Así que esa es la cuestión, la idea y la forma y ver las uniones, incluso las extrapolaciones que se pueden hacer a otro, ver qué significa la conciencia aquí o qué significa la conciencia allí. Esa parte es interesante. Y sobre todo cuando hay muchos puntos de vista, como ocurre aquí, y todos los que están por venir, como dice Álvaro, ¿no? Cualquier persona puede venir y eso, aportar pequeño su granito de mostaza, como quien dice, poder colaborar y ver, no centrarnos en una sola forma de ver o estudiar la conciencia, sino ver de qué manera, ya que es un tema tan amplio, pues verlo desde todos los puntos de vista posibles. Así que en eso estamos. Perfectísimo, muchísimas gracias, Óscar. Además, está súper claro el foco, ¿no? Que en tus fundamentos, ¿no? Y todas tus inquietudes. Bueno, pasamos por el siguiente. Vicente Salvador. Vicente, bienvenido. Oye, preséntate, dinos tu trayectoria, qué entiendes sobre ese cruce entre conciencia, transcomunicación, o sea, no sé, preséntate. Mi nombre es Vicente Salvador, soy un experimentador u operador de TCI, de Transcomunicación Instrumental de Valencia.
Y bueno, y yo y mi compañero Daniel Monzón, que posteriormente se presentará también, somos los dos compañeros que desarrollamos, aunque de diferente manera, el método y disciplina de la TCI, de la transcomunicación instrumental, en Obsecon. Y bueno, lo que comprendería registro, análisis, estudio, archivo de inclusiones anómalas en formato de voz electrónica, o parafonía o psicofonía, como entiende la audiencia. Y bueno, siempre registradas en diversos dispositivos como grabadoras, incluso imagen en televisión, etcétera, para su posterior relación con el enigma de la consciencia. Ese es, digamos, el propósito que tenemos. Por lo menos yo y mi compañero ahora que se presente también dirá un poco más, pero prácticamente es ver la relación que tiene esas inclusiones anómalas, tanto en vídeo como en audio, con la consciencia. Hacer entre los estudios relacionados para poder ver su posterior correlación. Excelente, Vicente. Es que ese puente entre la transcomunicación y la conciencia, ¿no? Esa experiencia, eso va a dar mucho juego. ¿Por qué? Porque es muy necesario. Y bueno, vamos con... en este puente hay otra pata que es Daniel Monzón, ¿no? Daniel, encantadísimo de tenerte aquí. Así que preséntate y cuéntanos un poquito. Aunque diga sí, lo que ha dicho mi compañero Vicente, pues totalmente de acuerdo y ya está, ¿no? No, sé que tienes mucho que contar porque eres un tío súper interesante, Daniel. Bueno, muchas gracias ante todo. Muy buenas tardes, noches, días, lo que sea, cuando se escuche el programa. Efectivamente, mi nombre es Daniel Monzón, soy administrador de sistemas informáticos y bueno, en paralelo a todo lo que es toda lo que es mi carrera, hasta el momento, pues se ha visto también influenciada en paralelo por precisamente todo lo que es el tema de parapsicología, ufología, incluso TCI. En este caso, mi pasión de todo esto, al haber encontrado este grupo, Obsecon, precisamente lo he encontrado muy interesante porque creo que aquí aúna un poco lo que es la investigación paranormal y ese deseo de saber qué hay detrás de todo ello. Como bien ha dicho Vicente, mejor presentación de todo esto. Claro, tenemos que, yo creo que también, como a todo el mundo, le interesa saber qué es lo que produce precisamente lo que nos hemos dedicado, lo que nos dedicamos, perdón, como ha dicho Vicente, como operadores o como transcomunicadores o como experimentadores, investigadores, como queráis llamarlo, es básicamente qué es lo que produce todo eso, porque ya tenemos la certeza que hay un fenómeno, hay un fenómeno ahí de peso y que está ahí y que, como decíamos, bueno, el otro día en una reunión privada, al final es muy fácil verlo desde fuera y decir, uy, ¿por qué esta persona hace esto, hace esta prueba TCI? Vale, bueno, pero cuando lo haces tú, puede sonar muy subjetivo, demasiado subjetivo, pero bueno, lo digo con toda la humildad del mundo, es realmente saber o conocer cuando tienes esa veracidad de esas experiencias, después que puedan ser discutibles o no, la interpretación, etcétera, es por qué. Entonces, claro, esta parte que aúna, digamos, la investigación de lo paranormal, precisamente con la consciencia, esto creo que es apasionante y me atrevería a decir bastante novedoso, porque siempre hay, digamos, la parte que se ve siempre, investigaciones TCI, investigaciones de conciencia, investigaciones de otras cosas, pero al final que lo aúne no tanto, o al menos en mi parecer, claro que ha habido anteriormente, seguramente alguna prueba o pruebas de investigaciones pasadas, etcétera, pero bueno, ahora nos estamos basando en el presente y bueno, no me enrollo más, disculpad, pero creo que es lo que al final nos aúna a todos, que es el interés de fusionar, de conocer qué hay detrás, esa conciencia, basándonos precisamente y puntual, concretamente, como decía Vicente, a bueno, lo que es la transcomunicación, en este caso la instrumental que es la que nos mola. Y bueno, y nada más. Voy a dejar paso a Ángel, pobre, porque si no se va a dormir.
No, por Dios, nada que perdonar, nada que disculpar. Muchísimas gracias, Ángel. Ya sabes que tú eres del equipo, este es tu podcast, ¿vale? Y me quedo con esa inquietud, ¿no? Por medir mejor lo que solemos pasar por alto, ¿no? Y en vuestro caso, el tema psicofónico, si se me permite llamarlo así, ¿no? Bueno, y ahora tengo el grandísimo honor y el placer de mi grandísimo amigo, Ángel Benítez. Ángel, Hola, ¿qué tal? tírale. Vamos a ver qué le tengo yo que contar aquí. Soy Ángel Benítez, soy doctor en medicina, especialista en medicina y familia, aunque realmente la disciplina primaria prácticamente no he ejercido nunca. Trabajo en una UBIMUL, trabajo en el centro, en el 061 aquí en Andalucía desde el 2002. En cuanto a esto, ¿qué hago yo aquí en el Observatorio de la Conciencia? Pues humildemente la verdad es que no lo sé. No sé si soy investigador, si soy estudioso, yo me considero un disfrutón. Estos temas siempre me han gustado y son temas frontera que te hacen, por muy poca inquisitiva que tengas en la mente, te hace preguntarte siempre qué hay ahí, dónde acaban las cosas, qué es verdad, qué no es verdad, qué es sensación, qué es real, qué son, aunque le des el marchamo de real a todo lo que se pueda percibir y tal. Pero, como ha dicho Dani, tenemos ya una casuística brutal. O sea, esto está fuera de toda duda, que existen cosas, que pasan cosas, que el fenómeno existe, pero creo que es momento ya de empezar a elaborar hipótesis. Que el momento histórico que nos corresponde ahora es no solamente la recogida de historias, sino también a intentar explicarlas en la medida de lo posible. Pienso que todavía no es el momento, pienso que nos faltan todavía varios avances tecnológicos, psicológicos, de pensamiento, de conceptos, para que podamos llegar a algo, pero que estamos empezando a cambiar si se parece a la mentalidad con respecto a los fenómenos y a la parapsicología. Estamos empezando a elaborar posibles explicaciones e intentamos entender de qué va toda esta historia. La historia, las cosas estas de siempre he estado, la grandísima suerte de estar rodeado siempre de gente que sabe muchísimo más que yo y de los cuales yo disfruto un montón aprendiendo de ellos, viviendo con ellos, experimentando con la gente que realmente sabe, no como yo. En cuanto a mis temas favoritos, sin duda, la transcomunicación, me gusta muchísimo el tema de la fotografía, la afinación de la fotografía me viene por las vías ortodoxas y aplicadas a esto creo que hay un campo de un montón de posibilidades pendientes de protocolizar y pendientes de un montón de historias. Y hasta aquí puedo contaros más. Ya digo, vengo aquí a pasármelo bien, a disfrutar y a aprender, que creo que de lo que realmente se trata junto a la gente que realmente sabe esto, que sin duda sois vosotros, que yo me quedo muchísimo por atrás, afortunadamente, porque eso implica que voy a disfrutar de todo lo que me podéis enseñar. ¿Y qué más contarte? Muchas gracias, querido, pero no, tú estás en vanguardia, vamos. Sí. Tú para nada estás en la cola, nada. Sí. Aprendemos de ti un montón y vamos, eres una persona de lo más necesaria, ¿sabes? En fin. Aportando sensatez. ¿Qué? Aportando sensatez, sí. Sí, por ejemplo. Bueno, pues este es el equipo, ¿no? Y a partir de ahora, pues, bueno, cada episodio pues se centrará en un tema con casos, contexto, etcétera, como he dicho antes. Hoy como piloto, pues ya lo hemos presentado y vamos, pues si os parece, a marcar la hoja de ruta y yo no sé cómo demonios empezar. Y ya hablando de demonios, no sé. Sí que lo has explicado antes al principio un poquito, Presi, Álvaro. ¿Qué demonios es Obsecon? Buena pregunta. Como hemos dicho, simplemente yo creo que se puede decir que es un grupo de gente, de personas que están interesados en la conciencia, pero desde cualquier punto de vista. Nos vale todo, desde el investigador de fenómenos paranormales hasta el filósofo o el neurocientífico, todo vale. Porque como hemos dicho antes, todo está interconectado. Lo más importante, que yo creo que esto tiene que quedar muy claro, es que esta asociación, que aunque la tenemos registrada en el Registro Nacional de Asociaciones bajo el epígrafe de ciencia, no es una asociación pura y meramente académica. Está abierto a todo el mundo. Tiene que quedar eso muy claro. O sea, aquí no somos exclusivos, aquí lo que somos es todo lo contrario, inclusivos. Tenemos las puertas abiertas y cualquier idea, por loca que parezca, por
extravagante, para nosotros es importante. Y siempre, siempre serán todas bienvenidas. Eso es muy importante. Las puertas de OSECON están siempre abiertas a todo el mundo. Te has quedado en mute, Antonio. Sí. Ahora, son misterios Bien, ahora sí. que suceden en directo. Ahora sí. Sí, no, es una... Bueno, quería saber si podíais leerme la mente, aparte de los labios. Iba contigo, Oscar, precisamente, que nos adelantara un poquito a la peña esos estudios que estamos llevando a cabo en OSECON y tal. Bueno, tenemos ahora mismo en la web, que cualquier persona ahí puede entrar y ver lo que vamos haciendo, ¿no? En obsecon.org. Ahí tenemos varios proyectos y varios estudios. Como ha dicho Álvaro, aquí cualquiera es bienvenido y eso se refleja en la forma que tenemos de investigar. Es decir, no somos meramente académicos, lo académico es muy limitante. Yo vengo de la academia, no creo que vaya a volver, pero vengo de la academia y es muy, muy limitante. Y en un tiempo antes, donde el objetivo siempre en estos temas era que la academia o que la universidad y la academia no hiciera caso, quizá por la tradición de confundir academia con ciencia, que no tiene por qué darse. La ciencia es una cosa y la academia es otra, pero la ciencia puede darse en más sitios que no sea únicamente lo académico. Entonces ahí teníamos como ese interés, siempre vieron esa fuerza de ser el lugar en el que, porque tienen los medios y tienen los conocimientos. Esto ya ha cambiado bastante, hace ya siglos. Entonces los conocimientos están al alcance de todos y a veces hay conocimientos más punteros fuera del ámbito académico porque no tienen esa limitación de no, esto no lo podemos estudiar o estas cosas no le podemos prestar atención. La misma academia se dedica poco tiempo a la conciencia, con lo cual... Y los medios, bueno, pues los vamos consiguiendo de la manera que sea, si no, pues adaptamos los estudios a la forma que tengamos o a lo que podamos hacer en un momento dado, ¿no? Por ejemplo, ahora tenemos proyectos que son de iniciativas de ciencia ciudadana, como el proyecto Cassandra, para recoger experiencias o sueños de sueños premonitorios, y la gente que esté interesada puede directamente a partir de o a través de la web contactar, o sea, entrar, quiero decir, en el proyecto, rellenar el cuestionario y participar directamente, ¿no? O el proyecto de Luz Terminal relacionado con la fenomenología de la experiencia cercana a la muerte, su relación con procesos de deterioro cognitivo. Hay muchos más que están detrás, no solamente que en los que estamos trabajando, que tienen esa cualidad de combinar un poco todo lo que hemos ido hablando, ¿no? No son estudios clásicos de vamos a hacer lo que se suele venir haciendo, sino combinamos cualquier idea, no cualquier idea que sea absurda, cualquier idea que una vez que la digamos y digamos, bueno, esto es demasiado absurdo, pero esto no, lo que funciona si seguimos con ello adelante, ¿no? Entonces, conseguir cualquier aspecto que tenga relación que esté relacionado con la conciencia, ya sea los clásicos estudios sobre pues, premoniciones, FM o percepción extrasensorial, pero también aquí antes han hablado, comentaba Vicente y Dani sobre la comunicación instrumental, y ahí también estamos desarrollando protocolos e ideas para combinar una con otra, precisamente por esa cualidad de la conciencia, ¿no? De ser permeable. Lo importante es hacer estudios que respondan o que se dirijan, a conocer más sobre el fenómeno, porque decía antes Dani, hablando de TCI, que se puede aplicar a otros muchos fenómenos que están ya establecidos. Es decir, yo discutir a esta altura, yo personalmente, sobre si la percepción, los fenómenos de percepción extrasensorial, por ejemplo, pueden existir o no, suceden. ¿Qué son? ¿Cuál es la causa? Vale. Igual que en TCI, igual que en cualquier otra cuestión relacionada con estos temas. Entonces, si limitamos la investigación a demostrar o a probar y convencer a la persona, al académico o a la persona que creemos que por tradición tenemos que convencer, pues nos quedan estudios que pueden ser un poco pobres. Esto no significa no aplicar rigor en cualquier tipo de estudio que hagamos, ya sea una recogida de datos o sea un estudio experimental, sino significa que
El objetivo es comprender, conocer, buscar más. Y si hace falta hacer estudios que sean un poco diferentes, pues se hacen y no pasa nada. Todo con humildad y con mucha conciencia que de esto se trata. Entonces, para empezar, la gente ahí tiene un par de proyectos para que sepa un poco lo que estamos haciendo. También puede contactar con la asociación si se le ocurre algo, si tiene alguna experiencia, algún caso, es decir, estamos abiertos a todo. Porque a lo mejor lo que una idea que una persona tenga y que crea que no vale, o a partir de la experiencia que tiene una persona, se nos ocurren ideas para, oye, ¿esto cómo podríamos explorarlo o estudiarlo? Muchas de las ideas que tenemos surgen así, de unir, pues fíjate en esto, ¿y cómo se podría hacer esto? Se me ha ocurrido una idea, una de las frases que más escuchamos en el WhatsApp, se me ha ocurrido una idea con esto, y a partir de ahí, pum, desarrollamos la cuestión. Por ideas no es, desde luego, y por temas interesantes tampoco. Maravilloso, ¿no? Y además las ideas casi siempre vienen de la misma fuente, ¿no? Bueno, ya que estamos aquí los 5 y tal, bueno, yo quiero lanzar la idea, ¿no? Que por supuesto que en próximos episodios hablaremos de la transcomunicación instrumental con Dani Vicente. Eso es segurísimo que lo abordaremos. Pero ahora lanzo el dardo a Dani y a Vicente. Ya el que quiera contestar, y es más, me gustaría que los dos contestaran, ¿sabes? Aunque sea a la vez, ¿no? Ese tema, ¿no? Que mezcla perfectamente lo que es la metodología, la técnica y con la conciencia, ¿no? ¿Cómo lo vais a enfocar? ¿Cómo lo estáis enfocando todo esto de las psicofonías en Obsecon? Pues, ¿quién contesta primero? Tira. Vale, mira, a ver, aquí también estamos hablando solo de transcomunicación instrumental, pero también, como diría Paco Azorín, también está la vertiente de la transcomunicación psíquica o telepática. Entonces, claro, también yo pienso que abordar tema de capacidad telépata, tema, por ejemplo, lo que decíamos, percepciones extrasensoriales, otro tipo de capacidades paragnostas, ya no solo el tema, digamos, de inclusión electrónica o de televisión o de... Además es que una se apoya en otra. La transcomunicación instrumental se apoya también, digamos, prácticamente en la TC, en la transcomunicación normal, que sería la telépata, digamos, o como llaman, la transcomunicación psíquica. Entonces, claro, van unidas. ¿Cómo se va a abordar? Pues tendremos que ir estableciendo protocolos, haciendo análisis, prueba y error, y tendremos que ir probando. Pero desde luego ya tenemos ciertas ideas para empezar a desarrollar software, a desarrollar una metodología propia y a empezar poquito a poquito. Desde el paso 1 y vamos. Y yo creo que con un poquito de esfuerzo e ilusión se puede perfectamente. Sí, correctamente. Esto, poco más que añadir. Bueno, básicamente aquí, exacto, se trata de ir, sobre todo, de manera estadística, sobre todo, ¿no? Hacer una regularidad en las experimentaciones o investigaciones, cosa que hasta el momento, pues claro, se hace de manera muy aleatoria, sitios aleatorios, a veces, o ya no sitios, si es el laboratorio, a veces tampoco se aplica demasiado, o al menos de manera muy formal, ¿no? Esta metodología y bueno, y en base a lo que comentabas tú, Vicente, pues ir haciendo una especie de, exacto, una hoja de ruta, ¿no? Un registro de todo lo que vaya surgiendo. Como bien has dicho, bueno, al principio, pues la transcomunicación surgió, como bien sabéis, ya a mediados del siglo XIX y es relativamente reciente, menos de 100 años, ya ha pasado bastante menos de 100 años, los 70, 80, ¿no? Desde que Jürgenson pues descubrió accidentalmente su bueno, ya se sabrá, no vamos ahora a hablar de esto, pero descubriera pues accidentalmente las voces electrónicas y ya después psicoimágenes, etcétera. Es interesante porque, claro, en los últimos tiempos, especialmente en el último lustro también,
se han ido añadiendo otras tecnologías también de manera necesaria. Bueno, el ordenador ya en su momento Sinesio y Darnell y entre y técnicos alemanes también empezaron a usarlo, pero bueno, van surgiendo cositas interesantes a nivel instrumental, algunas un poco dudosas, otras no, pero todo esto yo creo que también nos puede empezar a ayudar un poco a pues hacer este estudio, ¿no? Pero bueno, entiendo pues que a principio pues será con lo que sabemos que es seguro, lo que es Transradio, TCI, pero esto ya lo hablaremos ya en ese episodio que corresponda, Sí. ¿verdad? Yo creo que los tenemos. Y prácticamente Bueno, eso. ahora te contesto. Nada, termina. Sí, no, ya acababa, más o menos. Nada, que yo creo que aquí, como bien decía Navera Cardoso, para entender de transcomunicación hay que leer a los pioneros y basarse en ellos. Hay que inspirarse, como bien has dicho, por ejemplo, en Darnell Huerta, entre ellos, en los alemanes también, y a partir de ahí crear metodología propia, inspirarse en ellos y poco a poco, y para adelante. Yo quería decir, con respecto a la TC y ese tipo de cosas, es solamente un apunte solamente. Es que aparte de todo lo que han dicho estos dos grandes genios, que el tener una herramienta para obtener registros constatables y registros objetivos. No solamente no se trata de elaboración de hipótesis, de pensamiento, de testimonios, sino con este tipo de técnicas obtenemos unas pruebas tangibles y registradas sobre todo de ese tipo de cosas. Ya les explicaremos, pero tenemos un registro físico de un tipo de fenómenos que no podemos explicar de momento. Efectivamente, tenemos la prueba patente, pero no tenemos ni sabemos el origen o naturaleza. Y a partir de ahí hay que empezar a trabajar. Esa es mi humilde opinión. Sí, sin duda, de acuerdo. Y con eso ya trabajaremos estadísticas, etcétera, y tal y tal. Pero ya tenemos algo en la mesa, ya tenemos unas pruebas. Y me encanta lo que habéis dicho antes de fijarse en investigadores anteriores, pero no seguir repitiendo los mismos métodos, porque si no vamos a seguir obteniendo los mismos resultados, ¿no? Y bueno, una última pregunta antes de que el Presi nos ponga nota. Ángel, ¿cómo metemos la fotografía en OSECON? Pues exactamente igual. Exactamente igual. Es que yo creo que es lo mismo. Lo único que cambia son las características del archivo que se obtiene. Usantes medios electromagnéticos o electrónicos para obtener un registro que traducimos en una imagen o un sonido en base a otro cacharro. Pero es exactamente igual. Y probablemente la naturaleza, si no es la misma, sea prima hermana. Yo creo que es exactamente lo mismo. Uno lo escuchamos y en otros los podemos, entre comillas, ver. Pero que yo creo que es lo mismo. Ya traduciremos, ya veremos si tienen o no tienen sentido, si tienen o no tienen capacidad de voluntad, capacidad cognitiva lo que estemos haciendo. Son las características de la foto de la grabación, pero es que yo creo que es exactamente igual. Una foto que obtiene una imagen o algo que no debería existir, o una voz, o un ruido, o algo que aparece donde no debería de haber, que trasciende a las capacidades auditivas o visuales de la mente humana, de la persona humana, de las capacidades sensoriales del hombre. Entonces, es algo extraño, algo que no debe pasar y algo que tenemos registrado en papel o incluso en audio. Pero yo creo que es exactamente igual. Es exactamente, yo creo que es muy parecido porque además está dentro de una franja de espectro electromagnético, ¿verdad? Con una diferencia puede ser muy, muy grande o no, pero que al final es una forma de onda. Al final todo casi se reduce a formas de onda y átomos y, bueno, entonces, claro, lo bueno que tenemos actualmente es eso, todas estas tecnologías, lo que antes era tan costoso, bobinas transistores de bobina abierta, grabadoras, cuidado con el ruido de la grabadora, poner micro lejos del cassette. Bueno, todo esto por suerte estamos cada vez perfeccionándolo más, siempre que el aparato sea de buena calidad, tanto en fotografía como en audio. Y vaya, yo creo que se pueden hacer exactamente grandes cosas poco a poco y sobre todo con esa humildad que nos caracteriza. Exacto. Y con un protocolo establecido, una forma sistemática de trabajar, una forma reglada de obtención de resultados que le confiere la validez que nosotros le queramos dar, pero que no sea solamente, que también tienen su tremenda importancia los registros esporádicos, las cosas que aparecen, que por definición son así, pero creo que estamos buscando y estamos hablando de lo mismo, una forma estándar de obtener las cosas que si se cumplen todos los puntos, no tiene por qué, o minimizamos bastante el riesgo de que sean
casuales. O sea, es importante tener definiciones, las definiciones claras, los protocolos de registro, trazabilidad de datos, etc., etc., y sobre todo una discusión abierta, porque no cada Eso uno sí, somos de eso nuestro sí. padre y nuestra madre, ¿verdad? Eso sí, más en este tipo de historias que no sabemos de lo que estamos hablando realmente. Entonces, aquí no hay verdades absolutas, ni dogmas, ni nada. Y lo único que podemos tener claro es, a mí me ha salido esto con la cámara o con la grabadora. Eso es. La forma de minimizar los errores, teniendo claro todos los factores que pueden contaminar ese tipo de historias. Pero a partir de ahí, y eso se hace pues elaborando una forma lo más ética posible de obtención, sin desdeñar todo lo demás, que no sabemos si esto es ciencia o arte todavía. No sabemos. Yeah. Bueno, no estoy yo acostumbrado a ver a Álvaro y a Óscar tan callados. Es raro, ¿verdad? ¿Ya? Bueno, Fíjate, a mí ¿qué me habrá pasado? gustaría, aprovechando un poco lo que estáis hablando, voy a contar una pequeña anécdota personal. Era yo muy jovencito, tendría 15, 16 años, no creo que tuviera más, y estaba leyendo un libro que se llama La breve historia de la química de Isaac Asimov. Y en ese libro comentaba el paso que se había dado entre la alquimia y la química. Y entonces lo que comentaba era que los alquímicos, cada uno guardaba todo bajo secreto, con sus propios símbolos y con sus propios signos arcanos y ocultos, lo que impedía que avanzara la alquimia, porque claro, todos iban encontrando lo mismo, pero como cada uno lo llamaba de una manera, pues no se avanzaba. Fue hasta la llegada de Lavoisier, cuando llega Lavoisier, que es el padre de la química moderna, que es el que unifica todo esto. ¿Por qué? Porque le da a la química un lenguaje común y unas reglas sobre las que se rige. Y yo creo que después de haber de lo que hemos estado hablando, como tú muy bien dices, no vamos a hacer lo mismo que hace todo el mundo o de la misma manera que lo hacen siempre, porque si no hay resultados, como decía aquel, lo que define una estupidez es hacer siempre lo mismo de la misma manera y pensar que se van a obtener resultados diferentes. Uno de las cosas que nos hemos propuesto, una de nuestras metas en OSECON es precisamente el diseño de lo que son protocolos robustos que sean capaces de soportar el escrutinio de cualquiera, ya sea tanto académico como no académico, y que nos permita incluso tomar líneas de base y poder llegar a declarar una serie de guías de buenas prácticas, si queremos llamarlo así, o protocolos simplemente para el estudio de estos temas. ¿Por qué? Porque si todos lo hacemos de la misma manera, seguramente será mucho más fácil avanzar en este mundo que si cada uno va poniendo sus propias consecuencias y sus propias decisiones. Bueno, Óscar, Eso- podríamos decir 3 reglas sencillas. Por ejemplo, escala de evidencia, o sea, qué sabemos, qué sospechamos, qué ignoramos. Habría que diferenciar testimonio, dato y conclusión. Y bueno, y sobre todo respeto a las personas, a los métodos, al desacuerdo informado, ¿no? Claro, si, si empiezas con cualquier investigación o algo sabiendo ya lo que es, pues ya has terminado. Es decir, si empiezas con el tema de la conciencia, sabiendo ya que eso, la conciencia es producto del cerebro, pues entonces ya has terminado, sobre todo cuando te encuentras con cosas que dices, esto me va a costar un poquito de trabajo explicarlo. Si parto de ahí, bueno, entonces que eso no son verdad, son errores, todo se puede explicar y reducir. Cuando empezamos ahí, mal. Pero se puede aplicar a cualquier cuestión. Y esto es una de las cosas que estamos viendo, además, que no es solamente un planteamiento teórico, sino que estamos viendo en las conversaciones que tenemos. Si de pronto se me corta el audio, el gato que ha tirado algo, ¿vale? Está por aquí dando vueltas. El gato de Schrödinger, que está ahí no está, pero este sí está. Bueno, entonces, una de las cosas que hemos visto, vemos en la asociación continuamente, cuando estamos hablando de diferentes temas de puntos de vista tan distintos, es que nos podemos beneficiar de contemplar una misma cuestión desde puntos de vista a lo mejor que a priori no queremos contemplar. Y esto ocurre a los que son los que creen que un fenómeno ya saben cuál es su explicación y su origen y cómo se produce y demás, difícilmente tienen una visión un poco más amplia. Entonces, y eso nos puede pasar a cualquiera, a los que estamos aquí, a la gente que nos está escuchando y demás. Como yo tengo una idea, no, pues muévete y cambia un poco el prisma de ahí, porque lo que tú tienes es una explicación que a lo mejor te puede valer para ti y es perfectamente válida. La parte subjetiva y la parte personal y vivencial es válida y necesaria para comprender esto.
pero en la búsqueda de esta forma de protocolo, estas ideas de cómo podemos buscar, entender esto de una forma más amplia, necesitamos movernos de una forma también más amplia. Es decir, no hacer lo mismo que se ha hecho siempre, como hemos dicho, sino también no pensar de la misma manera que se ha pensado siempre. Ujú. No pensar que el fenómeno de las apariciones son fantasmas y entonces parto de ahí. El fenómeno de las apariciones es el fenómeno de las apariciones y podemos verlo de otro punto de vista. El fenómeno de la transcomunicación, muchas de las ideas que hemos tenido, que hemos estado hablando en el grupo y que hemos estado en conversaciones internas, aplicábamos analogías y extrapolábamos cosas que venían desde la percepción extrasensorial o desde cualquier otro fenómeno a la TCI y nos dábamos cuenta que en realidad podemos hacer eso. A lo mejor no todas las conclusiones, pero algunas sí se puede decir. Esto, por aquí podemos tirar. Es decir, podemos empezar a hacernos preguntas nuevas y empezar a buscar evidencia nueva, de modo que nos dé más información sobre qué es lo que está aquí detrás, ¿no? Entonces, no negamos nada a priori. Cuando digo negamos, ya no me refiero a teoría o modelos, sino a modos de estudiar. ¿Por qué vas a estudiar esto? Esto no importa, esto ya está explicado. Bueno, vamos a ver ahí qué pasa. Y por eso el enfoque es tanto académico como no académico, porque a veces desde lo no académico, y eso estamos, vaya, yo lo he visto montones de veces y creo que todo el mundo igual, hay gente que tiene mucho que aportar y no pertenece a la academia, y hay gente que pertenece a la academia y tiene poco que aportar, o lo que tiene que aportar está muy cejado y muy limitado a una cosa. Eso no interesa. Y una cosa más también, que no se me olvide, hay una parte importante que es la parte de comunicación. No basta solamente con investigar o con estudiar o con presentar ideas o hacer revisiones teóricas, también hay que comunicarlas al público, a la gente. Y en medios que sean adecuados, porque normalmente pues los medios que conocemos no son los medios televisivos y los medios más media se centra más en buscar algo bonito y que suene a que sea algo con base y con fundamento. Entonces, comunicar de una forma diferente también es necesario. Y una cosa, soy muy pesado con esto, no sé cuántas veces lo he dicho ya, pero lo voy a decir otra vez. No solo divulgar, sino formar. Hay que mover a la gente para formar. La gente tenemos que entender que si hay algo que no comprendemos, que necesitamos buscar, a lo mejor para entender una cuestión, un tema nos lleva a otro. Para estudiar, por ejemplo, TCI, que lo pueden decir Dani y Vicente, tienes que pasar más por electrónica, más por acústico, un montón de temas que yo no tengo ni idea. Para estudiar otra cosa o comprender otra cosa te lleva a otras cuestiones. Entonces la gente tiene también que no sea esperar y sentarse, sino decir, mira, busca por tu parte también. Creo que la parte de comunicación y de divulgación buena y seria y formación es importante. Un ejemplo es este maravilloso podcast que estamos haciendo aquí, que estamos divulgando y para ya le estamos diciendo a la gente que espabilemos, que tenemos que leer más de lo que solamente el tema que nos gusta. No es tan fácil, o sea, no solamente leer algo que sea contrario o escuchar opiniones contrarias, sino para veces para entender una cuestión o para hacerte las preguntas adecuadas tienes que decir, me tengo que mover, lo que me cuenta esta gente no es suficiente. Y esta gente vale por cualquier persona que haga divulgación, que tenga un programa. No solamente me quedo con lo que me dice, sino, oye, me tengo que fomentar que la gente busque, estudie por su cuenta y amplíe. Y luego eso te lo devuelve, porque claro, si alguien dice, oye, pues yo miro esto y no tenéis razón en esto, genial. Pues vamos a ver qué hacemos. Me he acordado de los episodios de Los Simpsons, ¿no? Que empiezan con una tontería, cierta historia y tal, que eso te lleva al episodio en sí, a la trama importante. Es lo que me ha venido a la mente y es verdad. Si nos enfocamos, es por ejemplo el tema de la vida después de la muerte. Si nos pasamos, por ejemplo, nada más que en intentar hablar con espíritus, por medio de psicofonía, si ya damos por hecho que son voces de difuntos, o si ya solo utilizamos la Ouija intentando encontrar esa prueba, ¿no?, de que nos habla un difunto, mal vamos. Yo creo que la muerte habría, en todo caso, que investigarla desde la vida. O sea, y para eso estamos, la conciencia. Ángel, que has levantado el lápiz. Igual, me pasa, a mí me pasa lo que le pasa al precio también con las ideas, que se va ocurriendo constantemente datos y cuestiones y preguntas y motivos de investigación. Antonio acaba de decir, hablando sobre las ECM, hablando sobre la vida después de la muerte. Yo nada más que tengo que decir que no hay que correr tanto.
que nosotros no vamos a descubrir que hay vida después de la muerte y ni la vamos a demostrar. Eso tiene un montón de preguntas y un montón de pasos. Entonces, no vamos a que la presunción de hay vida después de la muerte, eso no lo vamos a decir nosotros. Es como decir, voy a investigar la cura para el cáncer. Espérate, primero, ¿para qué cáncer? ¿Qué tipo de cáncer? ¿Qué es el cáncer? ¿Cómo se produce? Entonces, hay que descomponer la gran pregunta en un montón de preguntas más simples, muchísimas, que son las que se le ocurren al presidente. Y poco a poco, no podemos caer en esos errores de base. No vamos a descubrir nada nuevo, no vamos a tener el puntazo ni el Oscar al conocimiento de vamos a demostrar que los fantasmas existen. Eso nos quedan 3 generaciones todavía, pero vamos pasito a paso y granito a granito. De momento, a que se nos ocurran los granitos cuáles son, a ver si los encontramos. Y bastante tenemos ya. Es que yo creo que a veces, perdón, creo que a veces lo que sucede es que cuando te adentras en estas investigaciones, en estos temas, parece que la cosa se va complicando más, ¿no? Parece como que la perspectiva está tan mecanicista de vida, muerte, tal. Es como que parece que realmente empiezas a jugar un poco ya con un tema más poco más de lo que se toca en filosofía, ¿no? Realmente es lo que tú estás viendo, es lo que sientes, qué es lo que hay realmente y que es materia, no es materia. Bueno, precisamente ahí está el tema de la conciencia. Yo creo que esto lo explicaría. Bueno, cuando llegue el tema puede tardar muchísimo tiempo, pero no sé si estaréis de acuerdo que es como que la cosa parece que se complique más a medida que se puede ir investigando, ¿no? No sé si me explico un poco. Claro, ¿verdad? eso se va ramificando, te va creando más dudas y estoy totalmente de acuerdo con lo que tú dices, que con lo que dice Ángel, ¿no? Que no estamos ni de cerca, estamos cerca. ¿Verdad, Álvaro? A ver, una de las cosas muy curiosas, y para ir ya cerrando, si me permitís, para no aburrir tampoco a la gente, es que una de las cosas más alucinantes que ocurre cuando uno estudia este tipo de temas y se despoja de todas las creencias que uno tiene, tanto positivas como negativas, tanto esto es ciencia o esto no es ciencia, es que cada vez que uno parece que va a encontrar una respuesta, aparecen 15 preguntas nuevas. Y yo creo que eso es muy importante. Tal como dice o tal como ha dicho Ángel antes, no podemos empezar la casa por el tejado. Habrá que empezar poniendo primero el ladrillo de la base. El tejado está arriba del todo y va a ser complicado que nosotros, que somos una asociación muy humilde, sobre todo, consigamos llegar hasta el tejado de una vez, de una tacada. Seguramente nos equivocaremos más veces que acertaremos y seguro que tendremos más preguntas que respuestas siempre. Pero con que consigamos dar una respuesta, ya con eso, yo creo que ya hemos cumplido el objetivo principal de esta asociación. Tener solo, aunque sea una sola respuesta, a algún tema muy sencillito. Como ha dicho Ángel, no vamos a empezar a responder preguntas que llevan atormentando al hombre desde que es hombre. Así que yo creo que es la mejor manera de poder decir hasta aquí hemos llegado, esta es nuestra presentación y no aburrir mucho a la gente. Totalmente de acuerdo. Bueno, pues hasta aquí ha sido este podcast, La evidencia de la sombra. Si queréis añadir algo más. Y si me permite, sí que me gustaría decir que me ha gustado mucho lo que ha dicho antes Óscar de formar a la gente, de que la gente tiene que estudiar, tiene que formarse, de ofrecerles, según nuestros estudios, las hipótesis de trabajo que podamos recopilar con cierta credibilidad, con ya todo estudiado de una manera metódica, pero sobre todo, a mí lo que me gustaría es que la gente, una vez nos haya escuchado, nos haya visto, nos haya leído nuestros estudios, todo, es que saquen sus propias conclusiones, sobre todo que no se dejen influenciar por un tercero y que ellos ya sean unas personas espirituales o sean de otro tipo, me da igual, ahí ya no entro, pero sobre todo que lo que dice él, formar a la gente y que sean capaces de sacar
sus propias conclusiones personales. Creo que es algo fundamental. Es importantísimo porque aquí tiene cabida todo, lo espiritual, lo científico, evidentemente lo científico, todo, ¿verdad, Óscar? Absolutamente. Y porque no son perspectivas que sean contrarias. O si tú sabes que lo de decir, tú no usas un tenedor para tomar una sopa, porque como poder puede hacerlo. Va a tardar bastante, pero no es lo más práctico. Entonces, utilizar la cuchara y el tenedor lo utilizas para otra cosa. Pretender que son posiciones contrarias, como el debate este rancio antiguo de ¿es ciencia? O cuando se habla sobre fenomenología paranormal o lo que sea, es como ¿qué tiene la ciencia que decir al respecto? Como si fuera la otra pregunta, la otra parte, estos debates de los 90 con 2 puntos. No. Si tenemos que dejar de pensar de esa manera, en el sentido de que alguien dice algo y luego el otro dice lo contrario, no. En un continuo, donde sabemos, siendo conscientes de qué te aporta cada cosa. Es decir, el testimonio de la gente demuestra, no demuestra, pero hay que prestar atención y saber analizarlo y saber qué puede sacar de ahí, igual que saber qué puede sacar de un diseño experimental, el más maravilloso del mundo, de un experimento en laboratorio controlado, lo más maravilloso, saber hasta dónde puedes concluir de ahí. Porque una sola de las patas no te va a servir. Entonces tú, sabiendo qué puedes sacar de cada una, cuáles son los límites de cada una y cuáles son las puertas que puede abrirte cada una, puedes trabajar con todo. Entonces, esa es también un poco la idea, que vamos a nutrirnos de todo aquello que pueda aportar algo. Exacto. Bueno, pues si os parece bien, hasta aquí el podcast. Tendremos una periodicidad entre 3 semanas, un mes, más o menos, para no ser demasiado cansinos, siempre con la humildad por delante. Y bueno, Álvaro, Óscar, Vicente, Daniel, Ángel, muchísimas gracias. Y hasta aquí esta primera evidencia de la sombra, el podcast de Obsecon. Así que, si os ha gustado, hasta el próximo episodio, Obseconers.